Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión mensual de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal. Bienvenidos y le concedo la palabra al doctor Ángel Andrés Reyes Dorantes, presidente de nuestra asociación. Muchas gracias, doctora Zamorano. Estimada audiencia que nos sigue por internet, esperemos que esta sección sea muy ilustrativa, de mucha enseñanza para todos, preparado con mucho entusiasmo. Quiero presentarles a nuestro coordinador, el doctor Guido Grajales, que nos hará la presentación de nuestros expertos nacionales y de nuestro profesor invitado. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Yolanda. Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a la cuarta sesión mensual de nuestra asociación. Y sí, efectivamente, con un tema muy importante para todos los endoscopistas, qué hacer con aquel paciente que tiene hemorragia de intestino delgado. Y para ello contamos con invitados de lujo. Esperemos que esta sesión sea de su agrado y que se consiga el aprendizaje que todos buscamos. Contamos con un profesor internacional de renombre, es el doctor Jonathan Layton. El doctor Layton fue jefe de la división de gastroenterología de la Clínica Mayo en Scottsdale, Arizona, y actualmente es el subjefe de la división de medicina de este hospital. Agradecemos al doctor Layton su participación en esta sesión. Y contamos con nuestros dos invitados nacionales, la doctora Clara Luz Martínez García, expresidenta de la MEC y jefa de la unidad de endoscopía del Hospital San Angelín Universidad. Asimismo, contamos con la participación del doctor Gerardo Blanco Velasco. Él es médico adscrito al Departamento de Endoscopía del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Muchas gracias a ambos por participar con nosotros. Y comenzaremos con la charla del doctor Layton, que se titula Videocápsula endoscópica en hemorragia de intestino delgado. ¿Continúa siendo el estándar de diagnóstico? Muchas gracias, doctor Layton, y comencemos con su conferencia. Hello, my name is Jonathan Layton. Buenas noches, mi nombre es Jonathan Layton, soy profesor de medicina en la Clínica Mayo y quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal por haberme invitado a dar esta conferencia. El nombre de la conferencia es Videocápsula endoscópica en hemorragia de intestino delgado. Sigue siendo el estándar de oro en el diagnóstico. A medida que escuchen esta conferencia, ¿están ustedes de acuerdo que la respuesta es que sigue siendo así? Para darles los antecedentes, podemos decir que la hemorragia del intestino delgado representa del 5 al 10% de todas las hemorragias gastrointestinales. La endoscopía con cápsula, la enteroscopía asistida por dispositivos y el barrido tomográfico de multifase permiten identificar el origen de sangrado en el intestino delgado en el 40 a 75% de los casos de sangrado de tubo digestivo oscuro. Debido a ello, la mayoría de los casos de sangrado de tubo digestivo oscuro pueden considerarse como hemorragia del intestino delgado sospechoso o sospecha de hemorragia de intestino delgado, y por ello las guías se han modificado. El término hemorragia de intestino delgado oscura se reserva para casos donde no se identifica la fuente del sangrado. Les muestro el caso de una paciente femenina de 84 años con antecedentes de 2 años de anemia por deficiencia de hierro y heces positivas a prueba de guaiaco con hemoglobina de 8 a 11 que requería transfusiones cada 2 semanas. Esto estaba impactando su calidad de vida. Se le hicieron endoscopía de tubo digestivo alto, colonoscopía, enteroscopia de empuje, tomografía, barrido de sangrado y angiografía. Todo esto fue negativo. La pregunta es, ¿cuál es el siguiente estudio que haríamos? Y en este caso hicimos endoscopía con cápsula. Y si vemos con detalle esta imagen, podemos ver muy rápidamente que apareció una lesión. Pasó tan rápidamente que probablemente no la pudieron ver porque únicamente se vio en uno de los cuadros. No estábamos seguros de si era una lesión significativa o no, pero estaba en la parte media del intestino delgado y por eso se vio únicamente en un solo cuadro. Procedimos con
enteroscopía de doble balón anterógrada y pueden ustedes ver que bajamos 400 centímetros y empezamos a retroceder, y a medida que retrocedimos en la parte intermedia del intestino delgado, observamos una lesión polipoide que resultó ser un hemangioma polipoide. Podemos ver entonces el poder que tiene la endoscopía con cápsula para ayudarnos a determinar el origen de la hemorragia de tubo digestivo. Como mencioné previamente, la definición de hemorragia gastrointestinal oscura era el sangrado de origen no determinado que persiste o que recurre. Podría ser una hemorragia manifiesta si es que hay sangre visible, o bien podría ser una hemorragia oculta si únicamente hay una prueba de sangre en heces positiva, o bien anemia por deficiencia de hierro. Adicionalmente, debía tener una endoscopía alta y baja normal y una endoscopía de segunda mirada también normal cuando esto era adecuado. Pero por mejores técnicas de detección y de tratamiento de lesiones de intestino delgado por los avances en endoscopía y en radiología, de acuerdo con las guías del Colegio Americano de Gastroenterología, pensamos que debía cambiarse la definición. Se recomendó que el origen de hemorragia de intestino delgado se considerara después de una evaluación endoscópica normal de tubo digestivo alto y bajo. Por lo tanto, los pacientes debían clasificarse como teniendo hemorragia potencial de intestino delgado antes de endoscopia con cápsula. Por lo tanto, el término de hemorragia de origen oscuro debía reservarse para pacientes en quienes no se descubría el origen de la hemorragia después de utilizar estas técnicas. Veamos cómo es que se presenta comúnmente la hemorragia. En la mayoría de los casos puede ser una hemorragia crónica intermitente, pero como mencioné previamente, puede ser una hemorragia manifiesta con hematoquesia o melena, y en ocasiones se localiza entre el ámpula de Vater y la válvula ileocecal. El diagnóstico diferencial son lesiones vasculares, AINES, enfermedad de Crohn, tumores primarios y metástasis, y menos comúnmente puede considerarse radiación e hipertensión portal. Los orígenes luminales, esto es que no incluyen el tubo digestivo, pueden ser hemosucus pancreaticus, hemobilia y fístulas aortoentéricas. Pensé que este artículo era muy interesante, es de 2018 y muestra que la presencia de melena en sospecha de hemorragia de intestino delgado es predictor de un origen de intestino proximal. Se estudió una corte retrospectiva de 288 pacientes. Se encontró melena en el 37% de los pacientes. De ellos, el 56% tuvieron un origen proximal de la hemorragia con melena. Sin melena, este porcentaje bajó a 34.8%. En análisis multivariable, la presencia de melena duplicó la probabilidad de encontrar un sitio de hemorragia dentro del intestino delgado proximal. Es muy bueno saber esto a la hora de hacer el diagnóstico en pacientes con hemorragia de intestino delgado. Mencioné la endoscopía de segunda mirada, por lo tanto, el siguiente punto es cuándo hay que hacerse una endoscopía estándar de repetición antes de iniciar la valoración del intestino delgado con endoscopía con cápsula. Creo que esto requiere, en primer lugar, una cuidadosa selección de los pacientes para asegurar que el abordaje sea costo efectivo. Para pacientes que se presentan con anemia por deficiencia de hierro, otras causas como enfermedad celíaca, etiologías hematológicas y o ginecológicas deben considerarse inicialmente. También es importante recordar que hasta el 25% de las lesiones pueden pasarse por alto en la endoscopía de tubo digestivo alto inicial o en la colonoscopía. Por lo tanto, si el estudio previo, ya sea endoscopía alta o colonoscopía, se limitó debido a una hemorragia o que el examen de alta calidad reciente no se llevó a cabo, aquí sí recomendamos una endoscopía de segunda mirada antes de hacer una valoración del intestino delgado. Hay que recordar que a la hora de repetir la endoscopía alta, si ya se hicieron estudios de alta calidad, entonces la endoscopía de segunda mirada muy probablemente no sea costo efectiva y debe evitarse. Cuando la hagan, consideren enteroscopía de empuje para aumentar la profundidad del estudio y poder examinar con mayor detenimiento el duodeno y el yeyuno proximal. Al repetir la evaluación del colon, siempre hay que intubar el ileo terminal
para ver causas en el intestino delgado. Una endoscopía de segunda mirada, cuando ya se terminó y es de alta calidad, entonces una evaluación formal del intestino delgado debe intentarse, iniciando típicamente con la endoscopía con cápsula. Sabemos las técnicas disponibles para la valoración del intestino delgado. Tenemos endoscopia con cápsula, enteroscopia profunda e imágenes transversales. Vamos a revisar todas estas técnicas el día de hoy. La endoscopia con cápsula, hay dos tipos principales de endoscopios. El primero, tenemos las cápsulas inalámbricas que transmiten imágenes hacia un receptor que se obtiene con el PillCam, con Olympus y con Miracam. Y tenemos cápsulas inalámbricas que almacenan imágenes en el dispositivo mismo. Y tenemos, esto es lo que tenemos con la CapsuleCam. A partir de los estudios disponibles, aparentemente no hay diferencia significativa en los estudios que comparan directamente estas cápsulas. No nos dicen que haya un mejor desempeño de alguna de ellas. Voy a presentarles el caso de un varón de 70 años con cardiomiopatía isquémica y colocación de LDAD con warfarina y aspirina, que se presenta con melena y hemoglobina de entre 11 y 7.5. La endoscopía fue negativa y la colonoscopia mostró coágulos oscuros en el ciego, pero el ileón estaba normal. Después procedimos a hacer una endoscopia con cápsula como primera prueba de tamizaje. A la hora de hacer la endoscopia con cápsula no pensamos que iba a haber sangre en el intestino delgado, pero encontramos sangre en el intestino delgado. El tiempo de tránsito intestinal era del 30%, hicimos enteroscopia profunda y encontramos una lesión vascular que estaba sangrando y que se pudo tratar. Además de este tipo de sangrado, ¿qué podemos decir del rendimiento diagnóstico de la cápsula para diagnosticar anemia por deficiencia de hierro? Esta es una revisión sistemática de 24 estudios que reclutaron a casi 2,000 pacientes. Podemos ver que el rendimiento del diagnóstico combinado fue del 47%, aunque hubo una heterogeneidad estadísticamente significativa en las poblaciones. Pero si vemos el rendimiento diagnóstico combinado en estudios que se enfocaron únicamente en la anemia por deficiencia de hierro, el rendimiento general fue del 66.6%. Entonces, incluso para pacientes con anemia por deficiencia de hierro, la endoscopía con cápsula parecería ser una primera prueba ideal. ¿Hay alguna manera en que podamos mejorar el rendimiento de la endoscopía con cápsula? Sí, sí hay algunas maneras. En primer lugar, les recuerdo que hay dos tipos principales de endoscopios con cápsula. Tenemos las cápsulas inalámbricas que transmiten imágenes a un receptor y tenemos las cápsulas inalámbricas que almacenan imágenes dentro del dispositivo. En términos del rendimiento diagnóstico, sabemos que el rango va del 59 al 67%. Es importante darnos cuenta de que el rendimiento es más alto cuando se utiliza lo más rápidamente posible después de la hemorragia, preferiblemente con anticoagulantes para que continúe el sangrado. En pacientes hospitalizados, el uso temprano dentro de las 24 a 72 horas después de la admisión aumenta el rendimiento diagnóstico. Y otras características que pueden aumentar el rendimiento diagnóstico incluyen el sangrado manifiesto, el uso de anticoagulantes, el hecho de que el paciente esté internado, que sea varón, que sea de edad avanzada y que tenga comorbilidades hepáticas y renales. Esto simplemente nos muestra en este estudio que el rendimiento diagnóstico de la endoscopía con cápsula se deteriora a través del tiempo, a medida que pasa el tiempo. ¿Qué podemos decir del rendimiento disminuido de la endoscopia con cápsula? ¿Con qué se asocia? Bueno, por ejemplo, cuando hay una mala preparación intestinal, disminuye el rendimiento. Cuando los estudios se hacen de manera incompleta, lo que ocurre en el 20 al 30% de los pacientes, los factores de riesgo de estudios incompletos, lo que significa que la cápsula no llega al colon, incluyen hospitalización, cirugía de intestino delgado, uso de narcóticos, un tránsito gástrico
retardado y disminución de la actividad física. La solución es que cuando el paciente está hospitalizado hay que aumentar la ambulación del paciente, o si tienen a un paciente con vaciamiento gástrico retrasado, la colocación endoscópica. En términos de la preparación intestinal, creo que no sabemos cuál es la preparación intestinal ideal. Además de todo esto, recuerdo a mis colegas que eviten las biopsias gástricas en el intestino delgado antes de la endoscopía con cápsula, porque esto puede llevar a hallazgos falsos positivos. Hablando de la preparación intestinal para la endoscopía con cápsula, ya les comenté que los estudios son controvertidos y conflictivos. Se han recomendado múltiples preparaciones, desde únicamente ayuno durante la noche, una dieta de líquidos claros el día anterior, purgantes, agentes antiespumosos y procinéticos. Aquí utilizamos una solución de PEG de 2 litros con simeticona 40 miligramos, y esto es lo que puede darnos el mejor rendimiento diagnóstico y la mejor visualización de acuerdo con metaanálisis previos. Pero debo decirles también que los metaanálisis recientes contradicen a los metaanálisis previos y sugieren que la preparación intestinal no mejora el rendimiento diagnóstico. Encontrarán ustedes que esto es institucionalmente específico, o sea, depende de cada institución la manera en que se hace la preparación intestinal. Uno de los riesgos es la retención de la cápsula. Hay otros eventos adversos. ¿Qué es lo que se puede hacer para minimizar estos problemas? La retención de la cápsula se define como la presencia de la cápsula dentro del intestino delgado durante más de 2 semanas, o cuando se requiere una intervención para facilitar ya sea su expulsión o su recuperación. En la mayoría de los casos de retención de la cápsula, los pacientes están asintomáticos y es rara la obstrucción intestinal. La tasa de retención general es menor del 2%, pero las tasas pueden ser de hasta el 13% en los pacientes con enfermedad de Crohn, particularmente con enfermedad de Crohn establecida. Los factores de riesgo de retención incluyen estenosis, enteropatía por AINES, tumores, divertículos, hernias y antecedentes de obstrucción gastrointestinal. Es también importante que los pacientes entiendan este riesgo, así como el concepto de complicación terapéutica. Esto significa que he tenido pacientes que se presentan con dolor abdominal, sospechamos una estenosis de intestino delgado, la podemos identificar y de hecho utilizamos la cápsula para identificarla, es lo que llamamos una complicación terapéutica. Pero en todos los pacientes que se someten a endoscopía con cápsula, obtenemos su consentimiento informado que incluye esto. Así que en pacientes de alto riesgo es importante obtener el consentimiento informado y alertar a los colegas cirujanos anticipadamente si se va a utilizar la cápsula. En pacientes de alto riesgo, si está uno pensando evitar la retención de la cápsula, se puede considerar utilizar una cápsula de permeabilidad o tomar imágenes transversales para ayudar a determinar la permeabilidad del intestino delgado. ¿Cuáles son las contraindicaciones relativas para la endoscopia con cápsula? Los dispositivos cardíacos implantables serían una de ellas. Pero puedo decirles que a partir de la literatura y de nuestros estudios, este riesgo aparentemente es muy bajo. Quizás haya que monitorear a los pacientes utilizando telemetría inalámbrica, particularmente si tienen marcapasos. Es importante recordar que uno de los sistemas que no utiliza tecnología inalámbrica, este sistema no representa ningún riesgo en estas situaciones. El embarazo es otra contraindicación relativa y los trastornos de la deglución también se consideran como una contraindicación. La aspiración puede ocurrir, pero es rara. Y si hay problemas significativos de deglución, entonces recomendamos hacer una colocación endoscópica. Y también es importante recordar que si un paciente requiere una resonancia magnética inmediatamente después de la cápsula, recomendamos documentar que se haya expulsado la cápsula antes de hacer la resonancia magnética. Veamos ahora la enteroscopía profunda, que llamamos enteroscopía con tubo o asistida con balón. Tenemos con doble balón, con un solo balón o con enteroscopía con sobretubo espiral. La ventaja de esta técnica es que permite tener un canal para pinzas y que permiten tomar biopsias y tratar
las lesiones. Es muy bueno, como pueden ustedes ver aquí, que en el caso de esta lesión que identificamos en la parte media del intestino delgado hay un coágulo adherido. Y con la mayoría, en la mayoría de estos casos, primero inyectamos epinefrina para prevenir algún sangrado agudo. Y después utilizamos coagulación con argoplasma para coagular. Y en la mayoría de los casos tatuamos o marcamos la lesión en caso de que tengamos que regresar para tratarla. Y esta es la ventaja de la enteroscopía profunda respecto a la endoscopía con cápsula, que nos permite tratar las lesiones. ¿Qué podemos decir del grado de concordancia entre la endoscopia con doble balón y la endoscopia con cápsula? Este es un estudio muy interesante que estudió a 193 pacientes. Podemos ver que el resultado de capa general fue bastante bueno en 46. La concordancia máxima fue para lesiones vasculares e inflamatorias. Hubo menor concordancia en el caso de los pólipos. La sangre en la cápsula endoscópica se vio en 34 casos con 12 enteroscopías profundas negativas. Las conclusiones del estudio es que la enteroscopia con cápsula y la enteroscopia con doble balón tienen buena concordancia para lesiones vasculares e inflamatorias, pero no tanto para los pólipos y neoplasias. El doble balón complementa a la cápsula endoscópica, particularmente en pacientes con neoplasia o con pólipos, cuando no se detectan con la endoscopia con cápsula. La enteroscopia profunda aclara el origen del sangrado en 2 de cada 3 pacientes en que la cápsula únicamente mostró sangre. Entonces, aun cuando la cápsula sigue siendo una buena primera prueba, podemos ver que la endoscopia profunda puede ser complementaria. En este metaanálisis, comparando las dos modalidades, de nuevo, el rendimiento diagnóstico combinado fue similar, 62 contra 56%. Sin embargo, el rendimiento diagnóstico de la enteroscopia profunda aumentó significativamente si el procedimiento se llevaba a cabo después de un resultado positivo de la cápsula. El rendimiento de enteroscopia profunda fue de solo 27.5% si se hacía después de un resultado negativo de la cápsula endoscópica. La cápsula es muy buena para pronosticar el rendimiento diagnóstico. Entonces, la cápsula y la enteroscopia con doble balón tienen buena concordancia para lesiones vasculares e inflamatorias. El doble balón complementa la endoscopia con cápsula, particularmente en pacientes con neoplasia o pólipos, y de nuevo clarifica el origen de la hemorragia en muchos pacientes en donde únicamente se puede ver sangre. De acuerdo con las guías del Colegio Americano de Gastroenterología, la cápsula debe ser el procedimiento de primera línea después de endoscopia de segunda mirada para aumentar el rendimiento diagnóstico. Esta guía es muy reciente y muestra que la cápsula debe ser el procedimiento de primera línea. Si se sospechan lesiones proximales, también se recomienda que se incluya enteroscopía de empuje como parte de la endoscopía de segunda mirada. La cápsula debe utilizarse antes de la enteroscopia profunda para aumentar el rendimiento diagnóstico, como les mostré en ese metaanálisis. Y la cápsula negativa se asocia con un menor riesgo de repetición de la hemorragia en términos generales. Pensamos que la cápsula es una herramienta de tamizaje muy buena antes de la enteroscopia profunda y hay evidencia que apoya esto. Pensamos que los tiempos de tránsito de la cápsula son útiles. Utilizamos un abordaje anterógrado oral para lesiones con un valor de índice de tiempo inferior a 0.6 del píloro al ciego, y el abordaje retrógrado para las lesiones más distales. Este abordaje aumenta tanto el rendimiento diagnóstico como el rendimiento terapéutico de la enteroscopia profunda. El abordaje anterógrado ha probado tener un rendimiento diagnóstico y terapéutico mayor, probablemente debido a la mayor prevalencia de lesiones vasculares en el intestino delgado proximal. Como mencioné previamente, un resultado negativo de la cápsula permite evitar la enteroscopia profunda en pacientes con baja probabilidad preprueba para tener hallazgos en intestino delgado. Similar a la cápsula, la enteroscopia profunda debe realizarse lo más cerca posible del episodio de sangrado, si quiere uno mejorar el rendimiento diagnóstico.
Pasemos ahora a la radiología. ¿Cuándo hay que considerar imágenes radiológicas cuando hay sangrado de tubo digestivo? Me gusta pensar que las indicaciones para imagen radiológica incluyen cuando el resultado de la cápsula es negativo o está contraindicado, cuando hay riesgo de hemorragia e inestabilidad hemodinámica, o bien cuando se sospecha enfermedad de Crohn, o bien lesiones de masas. Las opciones actuales son barrido con tomografía multifase, que es lo que utilizamos actualmente, en tomografía con resonancia magnética, imagen, barridos de la hemorragia y angiograma mesentérico. Pensamos que la tomografía computada multifase es excelente para la hemorragia del intestino delgado y complementa la cápsula. Hay tres fases. Tenemos la fase entérica, la del bolo, la entérica y la retrasada. La imagen precontraste va seguida de un bolo rápido de contraste por vía intravenosa, seguido de la imagen de fases arterial y venosa. La angiotomografía se prefiere para el sangrado activo. Y si es positiva, puede dirigir la angiografía mesentérica y también la embolización. Y después, como mencioné previamente, la enterografía con tomografía computada con contraste es mejor para el sangrado crónico y tiene una sensibilidad bastante buena. Hay técnicas más novedosas que utilizan tomografía computada de energía dual con dosis de radiación. Aquí tenemos la fase arterial y venosa precontraste para darles una idea. Esta es una hemorragia de yeyuno activa, donde vemos que aumenta el sangrado en las tres fases diferentes. Esto nos está indicando que existe un origen del sangrado. La angiotomografía multifase sin contraste debe considerarse particularmente cuando la endoscopía no es diagnóstica. Incluso en este caso, la cápsula es superior a la tomografía de multifase para estos trastornos. Lo podemos ver en este metaanálisis de 10 estudios. El rendimiento combinado general fue mayor con la cápsula y la tomografía, con 49.7 contra 29.7%. Los 7 estudios de cápsula contra tomografía computada multifase tuvieron un rendimiento diagnóstico combinado mayor para la cápsula debido a la mayor detección de lesiones vasculares con la cápsula endoscópica. No hubo diferencia en la detección de lesiones inflamatorias o de masa, pero la cápsula tiene un rendimiento diagnóstico mayor. Esto sugiere que la cápsula sigue siendo la primera prueba de lesión cuando se sospecha hemorragia de tubo digestivo, hemorragia de intestino delgado. ¿Cuál sería un abordaje razonable? Estas son mis recomendaciones a partir de la literatura. Para la mayoría de los pacientes con hemorragia de intestino delgado, la cápsula debe utilizarse antes que la enteroscopia profunda por las razones que ya mencioné. Yo diría que en un subgrupo de pacientes en los que hay hemorragia activa y están hemodinámicamente estables, sería muy razonable hacer una enteroscopia profunda en estos casos, suponiendo que hay elevada probabilidad de hemorragia de intestino delgado. Si no se identifica la fuente del sangrado con la cápsula o la enteroscopia profunda, aquí se consideraría una angiotomografía. Y para síntomas de obstrucción o sospecha de enfermedad de Crohn, yo recomendaría enterografía con tomografía computada o enterografía con resonancia magnética. Hablando un poquito acerca de la epidemiología y historia natural de la hemorragia del intestino delgado, el tipo de la lesión se correlaciona con la edad, pero no con el sexo ni el grupo étnico. La angioectasia son las lesiones más comunes, particularmente en pacientes mayores. Los factores de riesgo de angioectasia incluyen edad avanzada, estenosis aórtica, insuficiencia renal crónica y dispositivos de asistencia ventricular izquierda. La hemorragia recurrente por angioectasia se correlaciona con diferentes lesiones, etapa avanzada, comorbilidades, y también se correlaciona con anticoagulantes. El reto que enfrentamos todos nosotros es que cuando encontramos una angioectasia que no sangra, realmente no sabemos si esa es la causa de la hemorragia.
y hay incertidumbre sobre si la detección de angioectasia y su ablación afecta los desenlaces de largo plazo, porque la mayor parte de las angioectasias que detectamos no están sangrando activamente. Y aunque en el 80% de los pacientes se encuentra el origen del sangrado, hay resangrado en un 30-45% de los pacientes, lo que sigue siendo un problema. En este estudio vemos que el desenlace a largo plazo no sigue siendo muy bueno para pacientes que se someten a cápsula y enteroscopía profunda para lesiones vasculares. En este estudio prospectivo multicéntrico, más del 70% tuvieron una enteroscopía profunda positiva después de una cápsula positiva o una lesión vascular. Pero el 35% tuvieron repetición de sangrado, recurrencia del sangrado en un año de seguimiento. Todos nosotros tenemos la oportunidad de mejorar las capacidades diagnósticas y terapéuticas en los pacientes que tienen sangrado de intestino delgado por lesiones vasculares. ¿Qué podemos decir de las herramientas adicionales disponibles para hemorragia de intestino delgado refractaria? La recurrencia del sangrado se presenta en hasta el 45% de los pacientes después de 2 a 3 años. No se les olvide hacer un barrido de Meckel, particularmente en varones jóvenes. Hay que hacer una prueba de reemplazo de hierro intravenoso u oral. Si no hay respuesta al manejo conservador, podría ser necesario repetir la evaluación endoscópica y de gabinete, pero preferiblemente con anticoagulantes. Para una hemorragia más severa, hay que considerar una angiografía provocativa, que siempre hay que considerar síndrome de Hyde, y de estar presente hay que hacer reemplazo de válvula aórtica. Hay que recordar que la cirugía se considera como último recurso en la mayoría de los casos. ¿Cuándo hay que considerar terapia farmacológica para hemorragia de intestino delgado? Creo que los datos son limitados en esta área. Sin embargo, el candidato ideal sería alguien que tiene una hemorragia refractaria con múltiples comorbilidades, con contraindicaciones para someterse a endoscopía después de haber excluido lesiones serias como tumores. En este caso, se puede considerar tratamiento médico. La hormonoterapia, por el momento, no se considera a partir de estudios previos que no muestran que tenga un beneficio, pero los análogos de somatostatina parecen disminuir las tasas de recurrencia del sangrado y los requerimientos de transfusión con angioectasia. Y la talidomida parece ser efectiva como antiangiogénico. Y se puede considerar alguno de estos dos fármacos, somatostatina o talidomida. Les he mostrado el diagrama de flujo de cómo abordar la hemorragia de intestino delgado. En un paciente hemodinámicamente estable que está anticoagulado, hay que considerar mantener al paciente con anticoagulación terapéutica. Hay que descartar enfermedad celíaca, problemas ginecológicos y de otro tipo. Hay que hacer endoscopía baja de repetición si es que no se hizo previamente. Si la endoscopía es negativa, hay que utilizar endoscopía con videocápsula. Y si se encuentra una lesión, de acuerdo con el tiempo de tránsito, hay que utilizar enteroscopia profunda, anterógrada o retrógrada. Si el resultado de la cápsula es negativo o está contraindicada, se procede con enterografía tomográfica de multifase y se continúa como se indica en el diagrama. Recuerden que si el paciente está hemodinámicamente inestable, se puede considerar la angiotomografía de multifase y angiografía mesentérica con embolización. En resumen, entonces, la mayoría de los casos que anteriormente se llamaban hemorragia del tubo digestivo oscura se pueden clasificar como hemorragia de intestino delgado. La endoscopía con cápsula es sin duda alguna la primera prueba de elección en la mayoría de los casos después de serie esofagogastro-duodenal y colonoscopia negativas. Las técnicas endoscópicas como la cápsula, la enteroscopia profunda y las técnicas de imagen transversales pueden ayudar a localizar el origen del sangrado de intestino delgado y deberían considerarse como complementarias. Recuerden que el tipo de hemorragia y el momento en que se hace el procedimiento es importante para poder aumentar el rendimiento diagnóstico. Hay que hacer estos procedimientos lo más cerca posible del evento de sangrado. Recuerden que los desenlaces de largo plazo de las lesiones vasculares no son muy buenos y es necesario mejorar esto. Muchas gracias por escucharme y con mucho gusto puedo responder sus preguntas. Muchas gracias.
Good night, Dr. Layton. Thank you for your excellent Buenas noches, Dr. conference. Layton. Muchas gracias por una excelente conferencia. Some questions for you. Hemos recibido algunas preguntas para usted. A la audiencia, muy buenas noches. Estamos aquí el doctor Gerardo Blanco y una servidora para iniciar una serie de preguntas y sacarle mucho provecho a esta interesante conferencia que nos termina de dar el doctor Layton. Les pediría que, si son tan amables, de enviarnos sus preguntas. Y the first question, Dr. Layton. La primera pregunta, Dr. Layton. The first question is what we should do with Sauri's hacer P1 lesions like red spots and con erosions. lesiones como manchas rojas o erosiones. That's a very good question. Es una muy buena pregunta. Normalmente, Normalmente, cuando veo manchas rojas que no sangran, no me preocupan a menos de que sean de mayor tamaño y que tengan un patrón que sea consistente con una angioectasia. Vemos gran cantidad de manchas rojas en el intestino delgado en los pacientes que no están sangrando. Por lo tanto, creo que la mayoría de nosotros pensamos que no hay que preocuparse por ellas. En el caso de las erosiones, esto plantea la posibilidad ya sea de enteropatía por AINES, si es que el paciente tiene antecedentes de tomar antiinflamatorios no esteroideos. De lo contrario, también puede pensar uno en enfermedad de Crohn, aunque esto depende de la cronicidad de las lesiones y de si han persistido durante mucho tiempo. Pero muchos de los pacientes con erosiones pequeñas en el intestino delgado no necesariamente requieren tratamiento, a menos de que estén sangrando en ese momento continuamente. Thank you, Dr. Layton. Muchas gracias, Dr. Layton. We have to repeat a negative capsule. Tenemos que repetir la cápsula o la endoscopia con cápsula si el resultado es negativo. Esta también es una muy buena pregunta. Hay que recordar que en la mayoría de los casos un resultado negativo de la cápsula endoscópica es un buen indicador de que la enteroscopia profunda también va a ser negativa. Y si les preocupan las lesiones vasculares, la endoscopia con cápsula es muy buena para detectarlas. Por lo tanto, si no ven ustedes lesiones vasculares en la cápsula, creo que no es necesario repetirla. Pero en algún paciente con sangrado persistente o con síntomas persistentes, la endoscopia con cápsula ocasionalmente puede no detectar los pólipos o las lesiones que son una masa, una sola masa. Si el paciente continúa sangrando, podemos o repetir la cápsula o hacer algún tipo de imágenes transversales, como por ejemplo enterografía tomográfica. En un paciente con melena y endoscopía alta negativa, ¿qué piensa usted de hacer endoscopía con cápsula antes de la colonoscopía? Es también una muy buena pregunta. Creo que les mostré un estudio reciente de 2018 que sugería que la melena es una buena señal, un buen signo de que hay una hemorragia de intestino delgado más proximal. Dicho esto, debido a que el cáncer de colon es común y ocasionalmente las lesiones en el lado derecho del colon ocasionan melena, la mayoría de los pacientes de todos modos merecen colonoscopía. Pero creo que no tiene nada de malo hacer endoscopía con cápsula primero, pero creo que la mayoría de los casos a los pacientes les van a hacer primero una colonoscopía. Dr. Layton, Dr. Layton, si la cápsula está completa, es negativa, pero la hemorragia gastrointestinal continúa, ¿qué es lo que hacemos? Esta es un área que necesitamos estudiar más porque no tenemos muchos estudios basados en evidencia que nos digan exactamente cuál es el siguiente paso. Lo que tendemos a hacer
es que vamos a pedir un barrido tomográfico de multifase, con lo que llamamos triple fase. Esto nos permite buscar una lesión que está sangrando. Con frecuencia esto es muy frecuente, pero de no ser así, entonces recurrimos a la enteroscopia profunda enseguida. ¿En qué casos recomienda usted hacer enteroscopía si se tiene una cápsula retenida? Idealmente, cuando inicialmente empezamos a hacer endoscopía con cápsula, a todos estos pacientes los referíamos a cirugía. Sin embargo, ahora con la enteroscopía profunda, muchas veces utilizamos enteroscopía profunda para localizar y eliminar la cápsula endoscópica. Creo que es bueno el poder evitar la cirugía, pero hay algunos pacientes, obviamente, en los que la cápsula muestra o una estenosis sumamente apretada o una lesión en masa, por lo tanto vale la pena una cirugía. Pero para los pacientes con enfermedad de Crohn, si no están sintomáticos por la estenosis, el uso de enteroscopia profunda y recuperar la cápsula y evitar la cirugía con frecuencia es mucho mejor. Doctor Layton, siempre hay que preparar el intestino delgado para hacer un estudio con cápsula endoscópica. Como mencioné, hay algunos metaanálisis que sugieren que es mejor la preparación intestinal para la calidad de la preparación como para el rendimiento diagnóstico, que hay ciertos tipos de preparación. Pero recientemente se publicó otro metaanálisis que dijo que la preparación no mejoraba el rendimiento diagnóstico. Considero que no lo sabemos con seguridad, pero preferimos dar una preparación de 2 litros con simeticona antes del procedimiento. Pero hay muchos otros gastroenterólogos del mundo que no lo hacen. Es más o menos mitad y mitad los que sí y los que no la utilizan. A nosotros sí nos gusta utilizar la preparación intestinal. Si el tumor es la causa de la hemorragia, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Tomografía, enteroscopía o cirugía? Si identificamos un tumor, hacemos enterotomografía para caracterizarlo y casi siempre procedemos con cirugía. Si hay evidencia que sugiere que podría ser un linfoma, entonces hacemos enteroscopía profunda, tomamos biopsias y las mandamos al oncólogo. Pero por lo demás, en la mayoría de los tumores, hacemos una tomografía computada y después cirugía. En caso de una enteroscopía negativa con un resultado positivo de la cápsula endoscópica, ¿cuándo debemos hacer otra enteroscopía utilizando otro abordaje? Es otra pregunta muy buena. Creo que si la cápsula endoscópica muestra una lesión y se encuentra en el primer 60% del tránsito del intestino delgado, iniciamos con un abordaje anterógrado para enteroscopía profunda o un abordaje oral. Pero si esto es negativo, entonces nos vamos directamente a enteroscopía profunda, retrógrada o rectal. Cuando hacemos el primer examen, tatuamos el punto más distal al que llegamos y después en el segundo examen tratamos de llegar hasta el lugar donde tatuamos para saber que hemos hecho una enteroscopía total. No lo hacemos el mismo día, pero sí lo hacemos unos días después, dependiendo de la situación. Pero creo que en ese caso, en que la cápsula endoscópica es positiva y la primera enteroscopía profunda es negativa, entonces lo hacemos desde el extremo opuesto y creo que esto es importante. ¿En qué casos y cuándo recomienda llamar al cirujano? Con todas las técnicas que tenemos actualmente, anteriormente llamábamos con frecuencia al cirujano, pero ahora rara vez tenemos que hacerlo.
Hay dos situaciones en las que creo que llamaríamos al cirujano. Una de estas situaciones es en aquel paciente que sigue sangrando. Sabemos que el sangrado es de intestino delgado, no lo encontramos y en estos casos hacemos una angiografía de provocación dando heparina o bien hacemos una endoscopia transoperatoria con el cirujano. Otra situación en la que trabajamos con el cirujano es en aquel paciente con síndrome de Peutz-Jeghers, con múltiples pólipos grandes en la endoscopía con cápsula y después hacemos un procedimiento combinado en el que tratamos de resecar las lesiones más pequeñas y después las lesiones, con las lesiones más grandes nos ayuda el cirujano. Estas dos son las dos situaciones en las que a veces llamamos al cirujano. Dr. Layton, Dr. Layton, what I have to do in incomplete ¿qué capsule? tenemos que hacer cuando la cápsula fue incompleta? O el estudio con la cápsula fue incompleto. Si el estudio con la cápsula fue incompleto y no se logró ver todo el intestino delgado, hay un par de cosas que hacemos. Si se trata de pacientes que están recibiendo narcóticos o que tienen diabetes, entonces en la siguiente cápsula tratamos de colocarla endoscópicamente. Si la cápsula incompleta ocurrió cuando el paciente estaba hospitalizado, pues ahí hay mayor riesgo de cápsula incompleta en pacientes hospitalizados. Entonces lo que se hace es tratar de hacer el procedimiento con el paciente cuando sea paciente externo para tener mayor probabilidad de que el estudio sea completo. Y siempre hay el caso ocasional en el que no hay factores de riesgo para la retención de la cápsula y en estos casos simplemente repetimos el procedimiento y damos la cápsula normal como lo hacemos normalmente, pidiendo que la deglutan con agua. Si tienen tránsito del intestino delgado retrasado o prolongado, entonces hay que colocar la cápsula endoscópicamente. O si tienen vaciamiento retrasado del estómago, entonces hay que colocarla endoscópicamente también. ¿Cuál es el porcentaje general de recurrencia de la hemorragia y qué hay que hacer? ¿Cuál es el porcentaje de recurrencia de la hemorragia y cómo se estudia a estos pacientes? Creo que este es el mayor reto para aquellos de nosotros que nos enfocamos en la hemorragia de intestino delgado. En este momento, en pacientes particularmente en los que tienen lesiones vasculares, la tasa de recurrencia del sangrado puede ser de hasta el 50%. Muchas veces vemos lesiones vasculares en la endoscopía con cápsula, pero no están sangrando. Por lo tanto, no siempre sabemos que ese es el problema. Pero en muchos pacientes con angioectasia, los estudios sugieren que se requieren muchas sesiones, al menos de 2 a 3 sesiones, para cohibir totalmente el sangrado. Considero entonces que cuando identificamos a pacientes con lesiones vasculares, como gastroenterólogos tenemos que darnos cuenta de que quizás tengamos que regresar varias veces con el fin de continuar ablatando algunas de estas lesiones vasculares para poder detener totalmente el sangrado. Pero creo que uno de los problemas más frustrantes es que la tasa de recurrencia del sangrado es muy alta y necesitamos más estudios para entender por qué los desenlaces clínicos de estos pacientes no son tan buenos como quisiéramos. Ya nos habló de las angioectasias, pero ¿qué debemos hacer si únicamente encontramos una pequeña angioectasia y es una lesión úrica? Bueno, creo que si se trata de un paciente con sangrado recurrente o de anemia por deficiencia de hierro, si es que entendí su pregunta, hacemos enteroscopia profunda y hacemos ablación generalmente con coagulación con argón plasma.
Thank you, Dr. Layton. Which is the Muchas gracias, ideal, Dr. Layton. Time for ¿Cuál es the el momento studio of ideal capsule? para hacer el estudio con la cápsula endoscópica? Which is the ideal time for the study ¿Cuál es el of tiempo capsule? ideal para hacer el estudio con la cápsula endoscópica? The ideal time? ¿El tiempo ideal? Yes. In the days. ¿Qué día? El número de días. Usually early in the morning. And, Normalmente por vía oral en la mañana after a y bleeding tan pronto episode como as you can do it. tan pronto posible después de un episodio de sangrado. Le pedimos al paciente que se presente a las 7 de la mañana para hacer el estudio con la cápsula y generalmente regresan ya sea en la noche o la mañana siguiente. What do you think about transoperative enteroscopy? ¿Qué piensa de la enteroscopía transoperatoria? An enteroscopy in Una enteroscopía durante la cirugía, o sea, transoperatoria. La hacemos en pacientes con síndrome de Peutz-Jeghers, porque allí se puede hacer un procedimiento combinado en el cual retiramos la mayor cantidad posible de pólipos endoscópicamente y para lesiones muy grandes podemos pedir al cirujano que haga una enterotomía, que abra el intestino delgado y que retire las lesiones grandes. Pero estamos haciendo esto cada vez menos actualmente. Pero eso puede ser muy útil. Ocasionalmente la hacemos en algún paciente con sangrado persistente que requiera transfusiones para poder identificar el origen del sangrado endoscópicamente. Dr. Layton, se nos acaba el tiempo. Fue un placer tenerlo a usted aquí como profesor internacional. Esperamos poder continuar la colaboración con usted y con su hospital. Ha sido una gran oportunidad de verlo de nuevo y de que haya compartido sus conocimientos con los miembros de la AMEG aquí en México. Agradecemos. Quisiera tomar la palabra para despedirse de nuestro público. Sí, en primer lugar, he ido ya muchas veces a México y a la Ciudad de México. Me encanta visitar México. Me ha dado mucho gusto verlos a todos ustedes y quisiera agradecer a todos ustedes por haber asistido, haberse conectado a esta sesión. Ha sido para mí un gran honor que me hayan invitado. Agradecemos a nuestros invitados nacionales. Creemos que fue una sesión muy provechosa para todos. Creo que todos aprendimos. Gracias a la doctora Clara Luz, gracias Gerardo por la participación con nosotros. La próxima está planeada para el 11 de abril. Tenemos un profesor internacional de España, es el doctor Enrique Pérez Cuadrado, con un tema bastante innovador, inteligencia artificial en endoscopía, pero bueno, esperamos que se conecten. Yo les agradezco su participación. Me despido de ustedes y cedo la palabra a Yoli Zamorano, nuestra secretaria, y al doctor Reyes Dorantes, nuestro presidente. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, Guido. Buenas noches, Buenas entonces les vamos a dar los anuncios. El curso en línea de asistente en endoscopía del aparato digestivo se inicia el día 9 de marzo. Por favor, solamente quedan 5 lugares para que se inscriban, por favor. El EndoCollege está disponible en línea y el próximo programa líder es diagnóstico avanzado de lesiones premalignas de tubo digestivo. Tiene un valor curricular avalado por el Consejo Mexicano de Gastroenterología de 12 puntos y quedan pocos lugares. Se dará inicio a este curso el 14 y 15 de marzo, primero en la Casa AMEG y después en el Instituto Nacional de Cancerología. La trilogía AMG, AMEG y AMH es el 5 y 6 de abril, que se llevará a cabo en Hermosillo, Sonora, y la participación de nuestra asociación será en el taller de endoscopía. El título es Manejo endoscópico de la hemorragia digestiva y el cupo es limitado y los esperamos, por favor. Y el 11 y 12 de julio en el Hotel Holiday Inn
Coyoacán serán los ecos endoscópicos internacionales. Y también ya tiene un valor de 15 puntos por el Consejo Mexicano de Gastroenterología. Y los invitamos a que hagan su pago correspondiente a todos los socios a la cuota anual de 2018-2019, que tiene un costo de 3,000 pesos, y entonces para que tengan esta promoción lo deben hacer antes del 15 de marzo. Y los invitamos a seguir nuestro programa de sesiones en línea. La próxima sesión es el día 11 de abril, con el título de Inteligencia Artificial en Endoscopía, y nuestro profesor invitado, como ya dijo el doctor Guido, es el doctor Enrique Pérez Cuadrado Robles. Y finalmente les agradecemos su presencia virtual a 270 asistentes de Nicaragua, Perú, Colombia y Ecuador. Y le dejo el mensaje final a nuestro presidente, el doctor Reyes. Muchas gracias, doctora Zamorano, muchas gracias, doctor Guido. Y pues no me queda más que agradecerles a toda nuestra audiencia su participación, su interés en las sesiones. Con esta ya llevamos 4 sesiones de las 8 que tenemos programadas durante esta administración. Recuerden que estas sesiones ya tienen un puntaje del Consejo Mexicano de Gastroenterología. Lo único que se requiere es, cuando menos, ver 7 de ellas, hacer el examen previo y hacer el examen después de la presentación. Pero estas sesiones quedan disponibles para que todos las vean. Ya están las 3 primeras subidas en nuestra página y esta última pronto estará disponible. Así es que los invitamos a que, si por alguna razón no pudieron verla en vivo, la revisen, hagan el examen y puedan completar los requisitos para que obtengan la puntuación del Consejo. Muchas gracias, muy buenas noches y que pasen feliz semana. Y nos vemos el próximo mes.